En este vídeo veremos el tema tipos de comunicación. Pero para comprender mejor este tema, veamos primero qué significa la palabra comunicación. La palabra comunicación deriva del latín comunicare, que significa compartir algo o poner en común. Por lo tanto, la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Por ejemplo, aquí vemos un modelo básico de comunicación humana, en donde la persona, que es el emisor, transmite un mensaje, le habla sobre un árbol a otra persona, que es el receptor. Ahora, al momento de comunicarnos desde nuestra niñez, hemos ido utilizando una serie de códigos, señas y hasta tipos de lenguaje, que es lo que veremos ahora. Entonces, para que la comunicación sea efectiva, el ser humano utiliza tipos de lenguaje para comunicarse. Pero, aclaremos algo un momento. Las diferencias entre lenguaje y comunicación para no confundir. Decíamos que la comunicación es simplemente el proceso mediante el cual se intercambia información, y el lenguaje es el sistema de signos que se emplea en los actos comunicativos, sea verbal, no verbal y paraverbal. Entendido esto, ahora sí veamos los tipos de comunicación. Lenguaje verbal. Es un tipo de comunicación oral y escrita. En este tipo de comunicación se utiliza el canal auditivo, es decir, el oído, para recibir el mensaje y entender lo que la otra persona nos quiere decir. Ahora veamos cuáles son los componentes del lenguaje verbal, es decir, los elementos que identifica si es lenguaje verbal. Entonces, para que sea lenguaje verbal, necesariamente existe un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un contexto y un canal. Comencemos por el emisor. El emisor es quien emite, expresa, escribe o manda el mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje, escucha o lee. El mensaje es lo que se transmite del emisor al receptor. El mensaje puede ser hablado o escrito en un determinado código lingüístico. Puede ser un idioma. El código. El código es un sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje. Por ejemplo, el inglés, el castellano, el código Morse. Y, por si no lo sabías, el código Morse es un sistema telegráfico de señales en el que a cada letra, número o signo de puntuación le corresponde una combinación de rayas, puntos y espacios, como lo ves en la imagen. Veamos el siguiente componente, que es el contexto. El contexto es el entorno, momento o lugar donde se realiza la comunicación. A la vez, también el contexto está determinado por las siguientes clasificaciones, que son el situacional y temático. Situacional, ya sea el entorno físico o la situación política, social, histórica en el que se encuentra esa comunicación. Y temático, es decir, el tema que se discute durante el proceso de la comunicación. Y por último, el canal. El canal es el elemento físico que hace posible la conexión entre el emisor y el receptor. Estos elementos físicos son nuestros 5 sentidos. También está el soporte material en el que circula el mensaje. Puede ser un cuaderno, un mensaje de texto, cartas, correos. Entonces, el canal es el medio físico por el cual se recibe y se envía el mensaje. Ahora veamos el otro tipo de comunicación, que es el lenguaje no verbal.
Este tipo de comunicación se caracteriza por no pronunciar palabras al momento de comunicarse, sino que se realiza mediante gestos, movimientos del cuerpo, posturas y las expresiones faciales de las personas, estén conscientes o inconscientes. A la vez, el lenguaje no verbal tiene sus tipologías y vamos a empezar por la primera, el kinésico. Este tipo de lenguaje no verbal se caracteriza por expresar los sentimientos y emociones a través de los movimientos faciales y corporales. Veamos un siguiente ejemplo. Es importante saber que en el lenguaje no verbal kinésico se utiliza más que todo las manos, los ojos, los hombros y la cabeza. Ahora pasemos al otro tipo de lenguaje no verbal, que es el lenguaje no verbal proxémico. Este es un tipo de comunicación no verbal que nos dice que dependiendo de la distancia social que hay entre las personas, podemos identificar las relaciones interpersonales del individuo, es decir, qué tipo de relación social tiene la persona con los demás que le rodean. Por ejemplo, veamos la siguiente imagen. Aquí podemos ver distintos tipos de distancia que expresan ese lenguaje no verbal proxémico. Por ejemplo, la distancia íntima. En el espacio íntimo, familiar o de pareja, la distancia entre los interlocutores es mucho más cercana, en ocasiones inexistente, porque es frecuente el contacto, con abrazos, besos o caricias. Esta distancia se da entre los 15 y 45 centímetros. Para que se dé esta distancia entre personas tiene que haber mucha confianza y en muchos casos estar unidos emocionalmente. El otro tipo de distancia es la distancia personal, que se da entre los 46 y los 130 centímetros. Esta distancia se observa en el trabajo, fiestas y conversaciones amistosas. La distancia social, que se da entre los 120 y 360 centímetros. Se utiliza con personas a las que no conocemos y no tenemos ninguna relación amistosa. Y también está la distancia pública, que se da a más de 360 centímetros y no tiene límite. Se utiliza para dirigirse a un grupo de personas y se utiliza un tono de voz alto. Otro tipo de lenguaje no verbal es el lenguaje no verbal icónico, el cual utiliza símbolos básicos y además define maneras de combinarlos para producir un icono comprensible como expresión, por ejemplo, las señales de tránsito, los porcentajes de la batería de nuestro celular, entre otros. El siguiente tipo de lenguaje no verbal son las señales. Este tipo de comunicación no verbal se caracteriza por el uso de colores en los vestuarios de las personas para un determinado evento social. Por ejemplo, el color negro es para estar de luto, el color blanco para las novias que van a casarse. Otro tipo de lenguaje no verbal son los lenguajes gráficos, que son lenguajes escritos que utilizan imágenes para representar una realidad. Por ejemplo, los jeroglíficos. Es importante saber que los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios. Además, fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo XIV. Y por último, el lenguaje no verbal musical. Las melodías sin letra crean ambientes adecuados para cada momento. Normalmente se usa en el cine, en el teatro y la televisión, reflejando estados de ánimos como tristeza, alegría o miedo. Y ahora veamos, por último, el lenguaje paraverbal, que es simplemente expresarse con el lenguaje verbal utilizando a la vez el lenguaje no verbal. Por lo tanto, se define como el manejo de la voz y los movimientos
según la situación. Y aquí entra en juego el tono de voz, el timbre, el volumen, la entonación y sincronía de los gestos según con lo que se va a decir o hablar. Por ejemplo, cuando una persona está enojada, sube el volumen de la voz y este es seco y agresivo. Nuestros gestos son más bruscos y torpes. Veamos aquí un ejemplo. Y con esto hemos concluido este tema. Ahora vean los detalles de la siguiente tarea.